Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra a través de Éxodo 28 el orden que los levitas y los sacerdotes que Él llama a trabajar en su obra deben de seguir cuando Dios les llama para que estos trabajen para Él en su casa y en su altar. La palabra del Señor nos muestra instrucciones específicas que Dios le entrega a Moisés para que Moisés le entregue a Aarón y a sus hijos. Dios nos dice que le dice a Moisés, manda llamar a Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar y apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Podemos ver que Dios le explica con claridad a Moisés. Dios le explica con claridad qué Aarón y sus hijos tienen que hacer luego de que Dios les llama para que estos trabajen para Él en su casa y en su altar. Dios dice, yo los separo de los demás israelitas. O sea que luego de que Dios llama al levita y al sacerdote, luego de que Dios les entrega este ministerio, estos no pueden unirse al pueblo, unirse al mundo. Llama, dice el Señor, a Aarón y a sus hijos. Apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Dios claramente nos está mostrando a través de su palabra. Dios claramente le está mostrando a todo aquel que Él llama y separa para trabajar en su altar, ¿para qué Dios lo está separando? Dios nos dice que Él es santo. Dios nos dice que todo lo que se hace para Él se debe de hacer bajo santidad. La palabra del Señor nos muestra y nos revela qué fue lo que sucedió con el altar de Dios para estos tiempos de apostasía. Cuando Dios llama y separa a un sacerdote, a un levita, cuando Dios llama y separa a un ministerio con este rango, Dios lo hace porque estos están capacitados y preparados para trabajar en su altar. Dios los separa porque Él sabe que un 100% estos están preparados y capacitados para trabajar en su altar. Dios le da las instrucciones a Aarón y a sus hijos. Dios les dice, deben de apartarse del pueblo. Por tanto, estos debían de cuidar todo lo que Dios entregó en sus manos. Cuando Dios le habla a algún ser humano de ministerio, cuando Dios le habla a algún ser humano de algún trabajo en su casa, Dios le habla a este bajo un ámbito espiritual. Esto es porque Dios es espíritu. Dios le está advirtiendo a Aarón y a sus hijos de qué manera ellos deben de mantenerse. Dios le está advirtiendo a Aarón y a sus hijos qué es lo que estos tienen que hacer, qué estos pueden hacer, qué estos tienen que evitar. Todo ser humano que trabaja para Dios en su casa y en su altar debe de tener en claro que Dios es espíritu. Nadie puede llamar a ningún ser humano y entregarle un ministerio. ¿Por qué? Porque el ministerio le pertenece a Dios. Dios es quien sabe
¿Quién tiene la capacidad y el conocimiento de pararse frente a su altar para direccionar y guiar a un pueblo en el espíritu? El pueblo de Dios no se direcciona en la carne. ¿Qué viene a ser o qué nos quiere decir Dios a través de su palabra cuando nos habla del deseo de la carne? Cuando Dios nos habla del deseo de la carne, Dios nos habla de aquellos deseos que el hombre complace cuando mira al mundo. Dios nos habla de aquellos deseos carnales por los cuales el hombre es conquistado cuando mira al mundo. Nadie que trabaje en el altar de Dios puede mirar al mundo para luego ir al altar de Dios a trabajar. Por esto Dios le aclara a Aarón y a sus hijos que los está apartando para que sean sus sacerdotes. Todo lo que se hace para Dios se hace en el espíritu. Todo lo que se hace para Dios se hace en el espíritu y bajo obediencia. Inmediatamente el hombre que Dios llama a trabajar como sumo sacerdote o como levita aleja su corazón del Señor para mirar al mundo, muere espiritualmente. Inmediatamente maldición va a su vida. En la casa de Dios no se puede hacer nada de lo que no está escrito en el libro de la ley. Dios nos muestra y Dios nos revela cuál es la asignación que Él le entrega al sumo sacerdote y a los levitas en sus manos. Estos trabajan con las ofrendas del pueblo. El sumo sacerdote está llamado a guiar y a direccionar no tan solo al pueblo en el espíritu, sino que éste está llamado a direccionar y a guiar a cada y uno de los ministerios que llegan a la casa del Señor. El sumo sacerdote trabaja con las ofrendas del pueblo. Él trabaja con aquellas ofrendas que lleva el hombre, que lleva el pueblo en su corazón para Dios. Nadie puede ponerle las manos a estas ofrendas. Nadie puede inventar con las ofrendas que el pueblo lleva en su corazón para Dios. La palabra del Señor nos muestra y nos revela a través de la historia del pecado de los hijos de Eli, que era lo que hacían estos jóvenes. A la hora del sacrificio, esto implica la hora del servicio, de las adoraciones y las alabanzas al Señor. A la hora del sacrificio, la palabra del Señor nos dice que llegaba un criado del sacerdote y ponía las manos en la olla donde estaba el sacrificio. La olla viene a ser la iglesia y el sacrificio es aquel pueblo que llega a la casa del Señor. La palabra del Señor nos dice que estos ponían las manos en el sacrificio de Dios y Dios se desagradaba de esto. La palabra de Dios dice que estos eran tan impíos que arrebataban la ofrenda de Dios del pueblo. O sea que la carne no se había cocido, no se había preparado cuando el criado del sacerdote le decía al que cocía la carne, o me la das o la tomo cruda. O me la das o yo mismo voy y la tomo. O sea que estos arrebataban el sacrificio que el pueblo llevaba en su corazón. No le daban oportunidad al Señor que trabajara con las ofrendas del pueblo. La palabra del Señor es espíritu. Cuando Dios le habla al hombre a través de su palabra, Dios le habla bajo un ámbito espiritual.
Nadie puede ponerle las manos al sacrificio de Dios. La hora del servicio, la hora de las adoraciones, la hora de entregar el sacrificio a Dios, aquel sacrificio que sale del corazón del hombre. Este momento es para que Dios trabaje con el corazón del hombre. ¿A qué se refiere el Señor? Voy a estar dando algunos ejemplos. Cuando nos dice que los hijos de Eli ponían las manos en el sacrificio y no esperaban ni siquiera que la carne se cociera. El sacrificio del hombre puede salir de su corazón de diferentes maneras. Dios le pide al hombre ofrendas líquidas. Cuando el hombre está llorando en medio de una adoración y de una alabanza, en medio del servicio que se le está haciendo a Dios, Dios espera él ir a este ser humano y consolarlo. Nadie está llamado a ir a ponerle la mano a este ser humano que está derramando ofrendas líquidas delante de la presencia del Señor. Cuando el sumo sacerdote o cuando algún ministerio va en medio de las adoraciones, en medio de las ofrendas que se están brindando al Señor, cuando un ministerio va a poner la mano en el corazón del hombre, cuando este ministerio va a molestar a esta vida que está dándole ofrendas al Señor, este está metiendo las manos en la olla. Está tomando un sacrificio que no le pertenece. Esto es de abominación ante los ojos del Señor. La hora del sacrificio no es para que el sumo sacerdote ponga las manos al pueblo. La palabra del Señor nos dice que esto es de abominación ante los ojos del Señor. Los servicios que se le dan a Dios no son para inventar con el pueblo de Dios. La palabra del Señor es clara cuando nos habla de cada uno de los ministerios. Dios nos dice que estos tienen que trabajar bajo un orden espiritual para el Señor. La hora del sacrificio es para que Dios se regocije alimentándose del sacrificio que el hombre lleva a su casa para él. El sacrificio no es del hombre. Por tanto, ningún ser humano que dirige como levita un servicio está llamado a hacer o a formar servicios de milagro